Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Bueno, como sabéis, soy Gonzalo Díaz, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento. En esta primera intervención voy a hacer referencia a los antecedentes y al proceso que ha culminado con esta sentencia, donde se reconoce la vulneración del artículo 23 de la Constitución española por parte de la alcaldesa doña Mariola Vargas. Una vez iniciadas las obras de la Plaza de los Belgas en el mes de agosto del 2019, el equipo de gobierno traslada el lugar tradicional de celebración del mercadillo durante la duración de las obras, primero al aparcamiento del polideportivo y posteriormente al polígono industrial P29, con el compromiso expreso y público por parte de la señora alcaldesa que en el momento de la finalización de las obras volvería a su lugar original de celebración. En el mes de febrero del 2020, el equipo de gobierno comunica que el mercadillo no volverá de nuevo a la plaza, incumpliendo sus reiterados compromisos con los comerciantes de la zona, los comerciantes ambulantes y los vecinos, creándose un gran debate en el municipio sobre esa postura. Los grupos municipales aquí presentes, Partido Socialista Obrero Español, Unidas por Collado Villalba y Más Madrid, recogiendo las demandas de comerciantes y vecinos, presentamos un escrito donde pedimos al equipo de gobierno que reconsiderara esa decisión y le instábamos a cumplir los compromisos adquiridos con los vecinos y comerciantes, escrito que no fue atendido en su momento. En el mes de julio del 2020, al no recibir respuesta a la solicitud hecha y al amparo del artículo 46.2 de la Ley de Bases de Régimen Local y de los artículos 78.2 y 4.1 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las Entidades Locales y Reglamento Orgánico Municipal, respectivamente, una cuarta parte de los concejales de la corporación, concejales de las 3 formaciones aquí presentes, solicitamos la convocatoria de un pleno extraordinario para el debate y aprobación de la incoación del inicio del expediente de modificación de la ordenanza de venta ambulante con la finalidad de fijar el lugar de celebración del mercadillo, en este caso la Plaza de los Belgas, y mejorar determinados aspectos sobre su funcionamiento y aspectos sobre limpieza. En el mes de agosto del 2020, pese a haberse cumplido todos los requisitos legales, la alcaldesa libra un decreto donde se niega a convocar ese pleno en los plazos marcados por la ley. Mediante escrito, los grupos municipales Partido Socialista, Unidas por Collado Villalba y Más Madrid, solicitamos un informe al secretario municipal sobre este extremo. Informe en el cual se concluía que, a pesar de no haberse respetado el plazo legal por parte de la alcaldía para la convocatoria de dicho pleno, debía ser convocado previa comisión informativa para dictaminar sobre la propuesta que nosotros realizábamos. El pleno finalmente es convocado por la alcaldía para el 1 de septiembre, casi 2 meses después de la solicitud realizada y fuera de los plazos legales marcados. El día 1 de septiembre del 2020 se celebra de forma telemática la comisión informativa previa al pleno y es informado favorablemente el expediente de incoación de inicio de la modificación de la ordenanza de venta ambulante. A continuación, se celebra el pleno extraordinario, también de forma telemática, con ese único punto en el orden del día. Un pleno que, como todos vosotros sabéis, duró menos de 1 minuto. También se realiza la votación previa y durante ese pleno de diferentes concejales, voto electrónico, que es registrado por parte del secretario. Una vez comenzada la sesión plenaria, la señora alcaldesa comunica a la corporación que con la apertura de la sesión queda subsanada su negativa anterior a la celebración del pleno, pero que no iba a permitir el debate del asunto y que retiraba el único punto en el orden del día, dando por concluido el pleno. Una vez concluido el pleno y ante la gravedad de lo sucedido, en el mismo con un flagrante desprecio de la ley y a los representantes electos de la ciudadanía, los portavoces de los grupos municipales de PSOE, Unidas por Collado Villalba y Más Madrid, decidimos interponer recurso de reposición, recurso que fue inatendido y que nos abocó a acudir a los tribunales por vulneración de derechos fundamentales recogidos en la Constitución española. Esto, de forma muy resumida, son todos los antecedentes que nos llevaron a presentar esta demanda en los tribunales y que ha concluido con esta sentencia. Y ya doy paso al resto de los portavoces. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Sergio Asunción, muchos ya me conocéis, soy hoy portavoz de Unidas por Collado Villalba, que es un grupo municipal en el que estamos los concejales de Podemos, Izquierda Unida y Cambiemos.
Y voy a hablaros sobre el contenido de la sentencia. Os pedimos disculpas por no haberos podido informar con más detalle hasta hoy, pero es que es una sentencia bastante extensa, tiene 17 páginas y tenía datos de carácter personal, básicamente de nombres, que hemos tenido que disociar y ha sido gracias, lo agradezco desde aquí a Andrés del PSOE, que tuvo la amabilidad de editar el PDF y que os hemos podido pasar una sentencia anónima, digamos, o anonimizada. Bueno, esa sentencia tiene bastantes elementos interesantes, sobre todo el fallo, como os podéis imaginar, pero dice más cosas que nos parecen muy valiosas, ¿no? Y a los tres grupos que recurríamos la decisión de la alcaldesa de suspender el pleno, pues nos ha servido un poco de bálsamo. Ha sido relativamente rápida la sentencia porque se ha seguido un procedimiento especial, que es el procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales, que está contemplado en la Constitución y que es un procedimiento excepcional, sumario, es decir, que va muy rápido y preferente a otros y que tiene por finalidad restablecer o preservar derechos y libertades que están recogidos en varios artículos de la Constitución. Este es el procedimiento que se ha seguido y por eso la sentencia ha sido relativamente rápida respecto a otros procesos judiciales, contenciosos administrativos también. La sentencia subraya y repite en varias ocasiones que algo que nosotras defendíamos, y era que la facultad de un alcalde o nuestra alcaldesa en este caso, de hacer el orden del día de las sesiones, de los plenos, en algunas ocasiones debe ceder el derecho al de los concejales que las convocan, como era en nuestro caso. Es decir, nuestros grupos tenían la potestad de elaborar el orden del día y de meter en el orden del día los asuntos que consideraban pertinentes, en este caso, hablando grosso modo, la ubicación del mercadillo local y era algo que se nos negaba. También la sentencia desestima unas trabas supuestamente administrativas que nos ponía la alcaldía y dice claramente la sentencia que armar el expediente administrativo no es responsabilidad de los convocantes, es responsabilidad del funcionariado municipal con el secretario municipal a la cabeza. Es decir, dice la sentencia claramente que la negativa de la convocatoria que solicitamos desde la oposición, basándose en que no había un expediente administrativo previo, es contraria al ordenamiento jurídico. Dice también la sentencia que los motivos que alegó la alcaldesa en el Pleno para impedir el debate y la votación sobre la incoación del expediente de modificación de la ordenanza del mercadillo, que no eran adecuados. Es decir, la motivación tenía que haber sido escrita, mínima, pero por lo menos clara. Y en el Pleno, esa explicación que dio la alcaldesa es de todo grado inadecuada. La sentencia además confirma algo que ya habíamos advertido todos los grupos municipales de la oposición a la alcaldesa después de que suspendiera el pleno, y es que su decisión sobre qué puntos deberían ir a pleno o no debían circunscribirse estrictamente, simplemente a controlar si la petición que habíamos hecho desde la oposición para convocar el pleno estaba correcta en tiempo y forma. Es decir, si nosotros habíamos cumplido los requisitos formales para convocar un pleno. Y que no tiene derecho la alcaldesa, dice la sentencia, a hacer apreciaciones sobre la legalidad del fondo del asunto que planteamos, ni mucho menos apreciaciones sobre la oportunidad del asunto, que es en el fondo lo que entendemos los grupos aquí presentes, que es lo que le molestaba a la alcaldesa. No quería que se debatiera ni se votara el asunto de la ubicación del mercadillo. Y bueno, para concluir, pues la sentencia falla, como nosotras reivindicábamos, que la alcaldesa infringió uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Esto es de una gravedad impresionante. Concretamente, el derecho a la participación en los asuntos públicos, consagrado en el artículo 23.1 y punto 2 de la Constitución española. Y de esta manera, pues no solamente vulneró los derechos de representación de los concejales que estamos allí representados, sino por extensión entendemos también los de la propia población villalbina. Bueno, le cedo la palabra a Bituco, portavoz del Partido Socialista, y ya luego volveremos a intervenir. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos de nuevo. Yo soy Bituco, Victoriano Alcolea, el secretario general del PSOE de Collado Villalba y el portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento. Y oído lo que han dicho mis compañeros, los que me han precedido en la palabra, ahora tenemos que responder una pregunta. ¿Y ahora qué hacemos? Y lo primero que quiero destacar es que creo que hemos sido oportunos los grupos denunciantes en agotar la vía política de este asunto e intentar por todos los medios pues no estar hoy aquí.
y haber resuelto este asunto con el normal funcionamiento de las instituciones. Le pedimos a la alcaldesa que convocase el pleno, hicimos propuestas para reformar una ordenanza municipal y fue la alcaldesa y su equipo los que hicieron todo lo posible por arrastrarlos a la vía judicial, como ha expresado ahora mismo Sergio. Incluso saltarse la propia Constitución, que ya es el remate. Y la respuesta a qué tenemos que hacer es sencilla, porque lo que estamos obligados a hacer, como todos los españoles, es cumplir la sentencia. Aunque más bien parece que la alcaldesa se va a ver obligada a cumplirla, muy a su pesar, porque desde el comienzo del asunto, como ha relatado Gonzalo, el portavoz de Más Madrid, su afán ha sido poner trabas a los comerciantes del mercadillo, a los comerciantes del entorno de la Plaza de los Belgas, a la oposición en su deber de fiscalización e incluso al cumplimiento de la Constitución para rematar, y como ha dicho la jueza y nos ha recordado Sergio, el portavoz de Unidas por Collado Villalba. Así que, a desgana, sin duda, Mariola Vargas se va a ver abocada a lo que la jueza ha señalado en la sentencia. A reconocer primero que ha incumplido el artículo 23 de la Constitución de un modo grotesco, con una puesta en escena también grotesca en el pleno del pasado 1 de septiembre. Y segundo, a que debe de celebrar inmediatamente el pleno que la oposición convocó legalmente o que convocamos legalmente en el mes de julio y que ella desconvocó ilegal y anormalmente cuando lo estábamos celebrando el día 1 de septiembre, bueno, al minuto de empezar a celebrarlo y después del minuto de silencio de rigor. Así pues, debe convocar el pleno y debatiremos sobre la modificación de la ordenanza de venta ambulante del municipio y entendemos que debería desterrar el hecho de recurrir la sentencia. A nosotros nos pilla con los deberes hechos. Cuando digo nosotros estoy hablando de los 3 grupos que aquí estamos representados. Hemos hablado ya en estos meses con otras fuerzas políticas que no secundaron la denuncia judicial, pero que mostraron claramente su disconformidad con la decisión de la alcaldesa, y ahora una jueza nos recuerda a todos que hay que seguir haciendo política, que estamos aquí para eso, y que hay que celebrar el pleno y debatir el asunto, como corresponde a los órganos políticos. Y los grupos aquí presentes estamos preparados para hacerlo, tenemos los deberes hechos. Y cuando se convoque este pleno, que esperemos que sea muy pronto, el resto de grupos también debe ser consciente de que solo con la mayoría simple, es decir, con más votos favorables que desfavorables a la propuesta, puede salir aprobada la modificación que proponemos. Porque es el pleno y no la alcaldesa, según la ley reguladora de bases del régimen local, la que tiene la atribución de la aprobación de ordenanzas por mayoría simple. Asunto que ratifica el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, que además le recuerda a la alcaldesa su obligación de hacer cumplir las ordenanzas, como no puede ser de otra manera. Yo en este punto le preguntaría a los socios del gobierno de coalición, a Ciudadanos y a los recién llegados al pacto, Vecinos por Collado Villalba, si van a continuar en ese enroque largo al que llevan tiempo acompañando a la alcaldesa, o si por el contrario van a retomar, al menos Vecinos por Collado Villalba, junto a los grupos de la oposición, el apoyo a los comerciantes de los belgas como hicieron antes de ser parte del gobierno. O si por el contrario van a volver a darles la espalda y dejarles a su suerte como hicieron tras entrar en el gobierno municipal. Y también les preguntaría si van a mantener a toda costa a Mariola Vargas en la alcaldía de Collado Villalba a pesar de esta errática gestión y de la falta de proyecto que está abocando al gobierno municipal, en el que están participando, y a la acción de este ayuntamiento. Porque no solamente han incumplido la Constitución y nos lo recuerda una jueza, la acompañan en una deriva autoritaria, muy preocupados por evitar la participación de los vecinos en los plenos desde el inicio de la pandemia. Les cuesta la participación de los ciudadanos y hay que arrancarles literalmente las convocatorias de los consejos sectoriales, como ha ocurrido recientemente con el de Bienestar Social. Son incapaces de crear una dinámica cultural atractiva para los ciudadanos. En el área de festejos nos obsequian con escenarios que se montan y se desmontan sin uso, pero pagando. Drones que no vuelan, luces y actividades de Navidad peores y más caras que en otras ediciones, y lo mismo hacen con las escuelas deportivas y con el mantenimiento de las instalaciones deportivas. Os recuerdo que la escuela deportiva de fútbol todavía a estas alturas, estamos en enero, sigue sin funcionar. Proponen presupuestos en 2020 que no atajan los problemas de la pandemia y que han sido modificados prácticamente en todos los plenos que hemos vivido desde entonces. Mezclan a su conveniencia aprobaciones de facturas atrasadas con ayudas para cubrir las necesidades, por cierto, ahora más que nunca, de los ciudadanos y de los empresarios villalbinos. No conceden licencias urbanísticas en plazos razonables, ahora que la agilidad es un factor fundamental para el buen desarrollo de los negocios, para los empresarios y los vecinos de Villalba. Todavía no han presentado un proyecto de presupuestos para 2021 y nos presentan como novedosas plataformas de contratación que llevan más de 4 años funcionando en el municipio.
En definitiva, mantienen una situación de desgobierno en el Ayuntamiento de Collado Villalba y creo que, por decencia y por no agrandar este caos organizativo y esta falta de sensibilidad democrática en la que ha derivado su gestión desde el inicio prácticamente del mandato de esta corporación, solo nos queda pedirle la dimisión a Mariola Vargas para que se abra una nueva oportunidad de que este municipio sobreviva a una degeneración de la política municipal que tiene muy pocos precedentes en los últimos 40 años en Collado Villalba. Y ahora, por no extenderme más y por dejaros luego más tiempo para las preguntas, le vuelvo a pasar la palabra brevemente a mis compañeros, a los otros portavoces de los grupos que presentamos esta denuncia, para que expresen su opinión final sobre las cuestiones que hemos recogido en nuestras intervenciones y sobre esta propuesta grave pero importante que acabo de verbalizar. Muchas gracias. Gracias, Vituco. Pues efectivamente, igual que ha mencionado el portavoz del Partido Socialista, y además de esos defectos de gestión que hemos visto en el día a día de Mariola, no es la primera vez que nuestra alcaldesa infringe los derechos de participación y la democracia en última instancia local. Nuestro grupo también ha sufrido estos desmanes por su parte, ese desprecio que parece tener por el pluralismo político, y hemos visto cómo pues, expulsaba miembros de la corporación, tanto de nuestro grupo como de otros. Hemos visto cómo expulsaba miembros del público en el pleno, hemos visto cómo hacía un uso arbitrario del turno de palabra que ella controlaba y del que abusaba como presidenta del pleno municipal. Hemos visto cómo retiraba injustificadamente preguntas que hacíamos a las sesiones del pleno, que son parte de nuestra función de control y fiscalización del equipo de gobierno, y no nos permitía formular preguntas que quizás le resultaban incómodas. En nuestro caso también, a nuestro grupo, inadmitió una moción que llevábamos sobre cultura, también de forma injustificada, más allá de decir que ya se estaban cumpliendo. Es decir, ha tenido que venir, desgraciadamente, un juzgado a pararle un poco los pies a nuestra alcaldesa, que estaba extralimitándose en sus atribuciones. Y esto pues, es algo muy grave, ¿no? Porque todo el poder que da la Constitución y la ley está muy tasado, está regulado, y esto mismo dice la sentencia en varios puntos. La alcaldesa no lo ha hecho, pese a que lo habíamos avisado en varias ocasiones. Recuerdo una comisión informativa en la que dijimos, mira, con cierta confianza, señora alcaldesa, creemos que se está usted extralimitando en sus funciones. Le pedimos que rectifique y que recapacite. Pero no ha habido manera, como ya han dicho los otros portavoces, hemos tenido que recurrir a la vía judicial y tal como ha demostrado esta sentencia, pues el monopolio del ayuntamiento no es del equipo de gobierno, no es de la alcaldesa, y por fin se empieza a imperar un poco el sentido común y la razón. Pero visto lo visto, visto que no ha habido un cambio en esta actitud un poco despótica que hemos sufrido no solamente la oposición, sino también el comercio local en este tema en concreto, ¿no? Que ha sido perjudicado, especialmente en la Plaza de los Vegas, por la obstinación de nuestra alcaldesa y el equipo de gobierno también, por evitar este debate sobre dónde debía ir ubicado el mercadillo local. Coincidimos en que la alcaldesa debe dimitir. La alcaldesa tendrá muchas cualidades en lo personal. Yo personalmente y mis compañeros de grupo no tenemos ningún problema con ella. Será una médico excelente, pero tenemos claro que una alcaldesa que no cree en la democracia y no respeta la ley es mala para Villalba. Así que también desde nuestro grupo municipal y la conferencia que representamos pedimos su dimisión. ¿Tienes el micro apagado, Gonzalo? Ahora. Perfecto. ¿Se escucha? Sí. Para Más Madrid, ante esta sentencia y la gravedad que supone tener a la máxima autoridad municipal, la alcaldía, en entredicho por haber violado la Constitución española en un punto tan fundamental como son los derechos reconocidos a todos los españoles, con el incumplimiento por parte de Mariola Vargas de la obligación de todo cargo electo de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, solo cabe pedir responsabilidades políticas e higiene democrática y, por lo tanto, la dimisión de la señora alcaldesa. Asimismo, desde Más Madrid
hacemos un llamado a la responsabilidad y reflexión de los partidos que forman parte de ese equipo de gobierno, en especial a Ciudadanos, para que se posicione ante esta sentencia y ponga fin a estas actitudes autoritarias de su socio de gobierno y a la improvisación e ineficacia del proyecto del municipio del Partido Popular, un proyecto cada vez más agotado y sin liderazgo. Bueno, buenos días a todos otra vez. Si os parece bien, estuvimos organizando ayer la rueda de prensa, los 3 grupos, y bueno, quedamos en que vamos a hacer una primera ronda de preguntas, si os parece, que irán contestando los 3 portavoces, y si os quedan más dudas y queréis seguir haciendo preguntas, pues una segunda, una tercera, las que sean, las que necesitéis, ¿vale? Pero si os parece, hacéis las preguntas cada medio, las apuntamos y luego las van respondiendo ellos seguidas, ¿os parece? Vale. Yo empiezo. Si os parece, empiezo. Sí, sí. Vale, yo quería hacer una pregunta. Se supone que ahora, después de la sentencia, la alcaldesa tiene que convocar un pleno extraordinario. Entonces, entiendo que tiene una fecha límite para convocar ese pleno extraordinario. 15 días. Yo sí, contesto yo, por ejemplo. ¿Os parece? Bueno, en la sentencia lo que se dice es que de forma inmediata se ha convocado el pleno. Se entiende que hay 15 días para recurrir esa sentencia. Una vez que pasen esos 15 días, si no se ha recurrido, la sentencia es firme. Esperemos, y es la esperanza que tenemos todos los portavoces, que no tengamos que acudir de nuevo a los tribunales para pedir la ejecución de sentencia. Porque en el caso de que no se convoque el pleno transcurridos los 15 días, la alcaldesa podría incurrir en desacato, con lo cual estaríamos en una situación que ya hemos visto en alguna comunidad autónoma como ha terminado. Un cargo público que está en desacato por incumplimiento de la Constitución, algo bastante grave. Yo tengo una pregunta, si me dejáis un rato. Sí, Luis, perdona, como he visto que ha cambiado un poco la dinámica, pues lo hacemos si queréis así, preguntáis y vamos respondiendo. Yo creo que casi es mejor. Oye, he creído entender en lo que ha dicho Vituco y en lo que ha subrayado Sergio, que se está fraguando o se está viendo la posibilidad de una moción de censura. ¿Cómo lo veis? ¿Qué me decís? Vituco, tienes el micrófono apagado. Vituco, por ejemplo, o Ahora tú, sí, Sergio. venga. Pues empiezo yo si queréis, y Sergio, como te han citado también, convendría que también respondieses. Mira, yo creo que una moción de censura es algo que no es deseado. Quiero decir, es un recurso que tenemos en todos los parlamentos, a todos los niveles, para reconducir situaciones complicadas, pero desde luego es un hecho traumático, como no puede ser de otra manera, el cambio de un gobierno a mitad de legislatura, pero que a veces no queda más remedio que tirar de él, ¿no? Es como lo de acudir a los jueces. Nuestro trabajo debe ser un trabajo político y a veces tenemos que recurrir a los jueces, como ha sido esta la ocasión. Desde luego, lo que sí puedo decir es que todos los que nos hemos presentado a las elecciones, todos los partidos, los que estamos aquí, los que no están aquí también, estamos aquí para gobernar este municipio. Presentamos una propuesta de gobierno y queremos ejercerla. De hecho, nosotros, cuando se terminaron las elecciones municipales, con el resultado que hubo de fraccionamiento político, iniciamos enseguida conversaciones con los grupos que están aquí y algunos grupos más, porque entendíamos que para proponer una alternativa a quien había ganado las elecciones, es verdad que por unos votos, pero suficientes para mantener la alcaldía, como dice la legislación electoral española, pues para mantener una alternativa a eso teníamos que preparar 2 cosas. Uno, tratar de concitar atención suficiente, un número de 13 votos al menos, de votos para obtener una mayoría absoluta para poder tener una investidura, pero sobre todo, y lo más importante, esto merecía la pena recorrerlo si teníamos un programa político que hacer. Y la verdad es que estuvimos trabajando durante algunas semanas, pocas, un par de semanas, que es el tiempo que tuvimos hasta la investidura, y conseguimos avanzar mucho en un programa de gobierno, de un gobierno de coalición, sin el que no se puede gobernar una situación de fraccionamiento político tan importante como la que tenemos. Para conseguir gobernar un municipio
o para conseguir que haya una moción de censura hacen falta dos cosas. Uno, motivos para hacerla. Y en eso no estamos trabajando nada. Está trabajando Mariola Vargas y su gobierno de coalición, que cada vez están siendo más desastrosos. Ese trabajo lo están haciendo ellos solitos y además lo hacen muy bien. Y luego hace falta otro trabajo. Y es que el resto de grupos, los que pudieran ser una alternativa, encuentren esos motivos, encuentren aritmética. La política no es aritmética, pero sin duda necesita de la aritmética para que se produzcan las cosas y, por supuesto, necesita luego un programa alternativo. Hay un avance muy importante de un programa alternativo y si llegase el caso, desde luego no nos temblaría el pulso, estaría bueno. Para eso estamos, los ciudadanos nos han puesto aquí para eso. Pero yo creo que todavía a las cosas hay que darles su tiempo y llegar en los tiempos políticos correctos. Ahora estamos resolviendo un problema de los ciudadanos, por cierto, que se modifique una ordenanza y se haga como la Constitución y la legislación dice, y a eso estamos trabajando. Y si algún día nos dan más motivos todavía para llegar a una moción de censura, nos pillará trabajando para que fuese posible. Pero en este momento estamos hablando de otra cosa. Sergio, te dejo la palabra. Gracias. Pues ya lo ha dicho Vituco, efectivamente, al principio del mandato nos pusimos a trabajar los tres grupos aquí presentes y alguno más que luego con los que no hemos colaborado tanto, y preparamos una propuesta alternativa de gobierno al de Mariola, que está basada rigurosamente en programa político, no más allá de la carguitis a la que estamos acostumbrados. Ahí hablamos de qué tipo de municipio queríamos. Y desde entonces los grupos aquí presentes, como habéis podido constatar en otra rueda de prensa y en otros anuncios que hemos dado, pues hemos colaborado, pese a nuestras diferencias, hemos sabido entendernos, llegar a acuerdos y hemos podido sacar adelante diversas acciones conjuntas, a pesar de las diferencias que tenemos entre nosotros. También en el seno de nuestro propio grupo municipal, que está compuesto por 3 partidos distintos, 4 si incluimos al partido que no tuvo representación como concejal. Es decir, en este escenario, como menciona Vituco, de gran fraccionamiento político, hay dos opciones. Una, que creo que la que hemos intentado llevar a cabo los grupos aquí presentes, que es la de colaborar, dialogar, intentar echar para adelante, que es lo que toca especialmente en estos momentos de pandemia y catástrofe meteorológica. O la otra es la del aquí mando yo, que es un poco lo que nos parece estar dictando la alcaldesa desde principios del mandato, incluso la anterior, y como dice Vituco, efectivamente, aquí lo que estamos denunciando es un defecto, una carencia que tiene el equipo de gobierno. Le pedimos que rectifique, como hemos hecho desde el principio del mandato. Ellos son quienes tienen la capacidad para hacerlo y quienes tienen que dar respuesta ahora mismo. Como dice Vituco, es lo que pedimos una rectificación. Si no se lleva a cabo, nos va a pillar preparados a los grupos de la oposición y desde luego los grupos aquí presentes. Y hablando del pleno para el mercadillo, no sé si para una moción de censura tendréis mayoría, pero para forzar un cambio en esa ordenanza y cambiar la ubicación del mercadillo, ¿creéis que conseguiríais el apoyo mayoritario de los grupos de la oposición? ¿Quién habla? Gonzalo, que hace tiempo que no hablas. ¿Hablas tú? Venga. Si queréis, hablo yo. Sí, en principio, cuando nosotros estábamos preparando el pleno del 1 de septiembre, nos pusimos en contacto con el resto de los grupos que estaban interesados en la vuelta del mercadillo a la Plaza de los Belgas, y los números daban. Porque además la propuesta que nosotros hacíamos de modificación de la ordenanza era también una mejora para cubrir las lagunas que tenía. La ordenanza actual, por ejemplo, no establece el lugar de celebración del mercadillo. Hay aspectos que hemos visto durante el funcionamiento del mercadillo durante estos años que eran mejorables, como era, por ejemplo, la limpieza y la ordenación de la colocación de puestos y cosas similares, y que hacía necesario cambiar la ordenanza. Hablando con otros grupos, vimos que sí que tenía todas las posibilidades de salir de esa modificación de la ordenanza. O sea, creemos que en ese pleno que se convoque no habrá ningún problema para iniciar el expediente de modificación de la ordenanza, que saldría adelante. Yo quería saber... Perdón, perdón, yo sí, creo que hay que recordar ahí que en su momento Diana Barrantes de Vecinos firmó un escrito junto con los grupos que estamos aquí representados y otros para que volviera el mercadillo a Los Vegas. Ahora que está en el equipo de gobierno, quiero ver si se ha cambiado de opinión.
Yo quería saber si al tratarse de un pleno extraordinario, como es la oposición el que pide su convocatoria, si es la oposición el que tiene potestad de determinar el orden del día y por tanto de retirar los puntos, y es en lo que se ha basado la sentencia. Sí, si me permitís, efectivamente, la convocatoria de un pleno extraordinario por la vía que elegimos, que era la de la cuarta parte de los componentes de la corporación municipal, pues exige que efectivamente el pleno tenga una finalidad y esa finalidad se expresa en el orden del día. Evidentemente, la alcaldesa entendió erróneamente que ella podía retirar el punto que le diese la gana del orden del día, porque es cierto que la alcaldesa es quien modera los debates y quien en principio propone los órdenes del día. Ahora, dentro de un rato, vamos a tener una junta de portavoces en la que determinaremos, a propuesta de la alcaldía, el orden del día del pleno municipal, ¿no? Pero los grupos también tenemos la posibilidad de hacer propuestas y en este caso nos acogimos a una, que era proponer un pleno extraordinario en los plazos y con el quórum necesario y además proponer el tema sobre el que queríamos hablar. La alcaldesa creyó que su capacidad como alcaldesa consistía en poder tirar abajo ese trabajo y decir que de esto no se hablaba. Ha habido una jueza que le ha recordado que la democracia también existe en los municipios. Es verdad que el sistema local español es muy presidencialista y las potestades de una alcaldía son muchas, entre otras, delegar competencias en los concejales de gobierno, pero desde luego no cercenar el debate democrático en el municipio y no tirar abajo la democracia en el municipio de Collado Villalba. Por lo tanto, lo que le recuerda a la alcaldesa es, primero, que los técnicos municipales deben informar los expedientes y deben completar los expedientes, como no puede ser de otra manera, como hacen habitualmente y, por cierto, magníficamente en la mayor parte de los casos, pero lo que tiene que garantizar la alcaldesa es la celebración de ese debate. Y es lo que nosotros vamos a reclamar. Por lo tanto, la alcaldesa deberá convocar ese debate al que le conmina la jueza. Ahora, no solamente nuestra petición, sino le conmina a la jueza, y ese debate se producirá y hablaremos, pues en este caso, de lo que pedíamos, de la modificación de la ordenanza del mercadillo para tratar no solamente dónde pretendemos que se celebre el mercadillo, como hacen otros municipios, Madrid, Pozuelo, Majadahonda, hay muchos municipios que dicen explícitamente en su ordenanza dónde se celebra el mercadillo, con nombres y apellidos de las calles. Pero además proponíamos otras cosas que tienen que ver con la limpieza del mercadillo para evitar que sea molesto para los vecinos del entorno y también con el ruido, con las horas de celebración del mercadillo y las condiciones de celebración para evitar que los vecinos pues tengan un impacto muy grande. Siempre cualquier actividad económica produce impacto alrededor. Bueno, pero hay que tratar que esos impactos sean razonables para que los vecinos no sean sufridores de que haya un mercadillo, sino que sean beneficiarios de que ese mercadillo esté donde se celebre. Y eso es lo que tendrá que suceder. En cualquier caso... Sí, perdón, la sentencia no es firme, pueden recurrirla, tienen 15 días. ¿Pensáis que la van a recurrir? Nos han comentado algo desde el ayuntamiento, creo que el viernes tuvisteis una comisión informativa, pero no habían recibido la sentencia del equipo de gobierno, entonces no se habían pronunciado de momento. Seguro que a alguien se le ocurre recurrirla. Ahora mis compañeros que os digan también lo que han hablado con el equipo de gobierno. Nos consta que dentro del equipo de gobierno incluso hay gente que prefiere zanjar este asunto sin recurrirlo, pero en todo caso, me parece que lo decía antes Gonzalo, y si no que no lo repita ahora, por la naturaleza del tipo delictivo, de un asunto que tiene que ver con derechos fundamentales, aún con la posibilidad de que recurran, tendrían la obligación de que se produzca el pleno. Yo no sé si es así. Gonzalo, me parece que tú tienes información más precisa. Sí, así es. El recurso de la sentencia no tiene carácter suspensivo. Es decir, el pleno tiene que ser convocado como ordena la jueza en la sentencia, en el fallo, y independientemente de que el equipo de gobierno decida recurrir o no recurrir. Sí es verdad que a mí me han manifestado miembros del equipo de gobierno que consideran que lo mejor es no recurrir, directamente convocar el pleno y llevarlo a efecto, ¿no? En cualquier caso, la última palabra la tiene Mariola Vargas. Si decide recurrir, bueno, pues aún así tendría que convocar el pleno y lo único, bueno, pues digamos, es que tiene muy difícil recurso esta sentencia porque solamente se ciñe a lo que es el cumplimiento de la ley y es la vulneración o no del artículo 23 de la Constitución. O sea, ahí el recurso sería incluso muy rápido y hay poca
poco margen para interpretación de la norma fundamental de la Constitución. O sea, que es que por eso miembros del equipo de gobierno manifestaban que veían muy difícil el recurrir y que no tenía tampoco mucho sentido, ¿no?, en alargar mucho más el proceso. Creo que Olga quería hacer una pregunta. Era la misma. Pues en ese sentido, decir que, como se ha dicho ya, los grupos que estamos aquí en la Junta de Portavoces vamos a pedir a la alcaldesa que no recurra, evidentemente. Es que es grave la sentencia porque tiene que ver con una vulneración de la Constitución. Pues no es una cosa de WhatsApp. Y además, yo creo que estamos un poco cansados ya en ver cómo recursos públicos que vemos que faltan en muchos servicios municipales se destinan a procedimientos judiciales que están sentenciados prácticamente desde el principio, lo que es evidente que van a perder por la cantidad de evidencias que hay y de jurisprudencia existente. La sentencia, en sus 17 páginas, cita varias sentencias y varias doctrinas, la doctrina del Tribunal Supremo al respecto, que es que parece una copia de lo que ha ocurrido aquí. Entonces, estamos ya un poco cansados de que el dinero de los villalbinos y villalbinas se destine a procedimientos judiciales estériles como este. Ya está bien, por favor no recurran, hagan lo que tienen que hacer, convoquen el pleno y permitan ya que se debate y se vote sobre la ordenanza del mercadillo. Y si no, pues efectivamente, bueno, pues es un dispendio que abunda, digamos, un poco pues en la vergüenza del equipo de gobierno que permite este dispendio y con la alcaldesa a la cabeza. A mí me gustaría saber si sabéis qué empeño tiene la alcaldesa de que el mercadillo no se celebre en Los Belgas, porque lo ha cambiado de manera unilateral, alegando que había recogido 3.000 firmas de vecinos, tanto de la zona de Los Belgas como de otras zonas de Viala, que nunca ha llegado a mostrar esas 3.000 firmas. Ha retirado del orden del día un pleno que parece ser que no es legal. Todo esto porque el mercadillo no esté en Los Belgas, cuando ella había prometido varias veces que sí que iba a volver. No sé qué empeño tiene, no sé si os ha dicho alguna vez por qué no quiere que el mercadillo esté en Los Belgas. No, pero sí que llama mucho la atención, como tú estás preguntando. O sea, es algo extraño que haya un empeño especial que la empujen incluso a incumplir la Constitución. Es que no tiene mucho sentido. Yo personalmente no sé si es que es una apuesta personal que hizo ella en su momento, prometió que volvía a Los Belgas, luego cambió de opinión y digamos que es el sostenella y no enmendalla, o hay alguna cosa más. No lo sé, pero sí que es verdad que llama mucho la atención. Y es curioso porque no solamente es que efectivamente se ha atrevido hasta a violar la Constitución para mantener esa postura, sino que además es que, recordemos, en la reforma de la Plaza de Los Belgas se hizo mediante un concurso que pasó por una serie de fases que nosotros hemos criticado desde el principio, pero que tenían, entre otras cosas, como condición la vuelta del mercadillo a la Plaza de Los Belgas. Cuando ahora se dice en algún caso, bueno, es que a lo mejor ahora el entorno, tal y como se ha reformado, pues puede haber problemas. Oiga usted, no puede haber problemas porque si una de las condiciones del concurso que se hizo en el Colegio de Arquitectos y que luego fue objeto de licitación y de ejecución de esa obra era que el mercadillo, o sea, que la plaza estuviese preparada para que el mercadillo volviese a la Plaza de Los Belgas, ya solo nos quedaba que la Plaza de Los Belgas se haya reformado, de modo que el mercadillo no pueda volver a ella, incumpliendo también el pliego de condiciones de aquella obra. Eso ya sería el colmo. Por otra parte, efectivamente, lo que decís de las 3.000 firmas. Bueno, los comerciantes de Los Belgas también hicieron una recogida de firmas y nos dijeron, y además así lo hicieron, que las iban a presentar y las presentaron por registro en el ayuntamiento. Todavía estamos esperando que las famosas 3.000 firmas de Mariola Vargas se presenten en algún sitio, las enseñen en algún sitio o las registren en algún sitio, ¿no? Es probable que no existan. Pero es más, yo recuerdo haber estado en el mercadillo repartiendo propaganda días antes de las elecciones municipales y allí me encontraba a Mariola Vargas y a su equipo del Partido Popular haciendo campaña y todavía en ese momento aún decían que el mercadillo volvía a Los Belgas. O sea que también incumplirían una promesa electoral. Quiero decir, lo cojamos por donde lo cojamos, lo que no sabemos es por qué narices, por qué leche este capricho de repente, donde digo Diego,
Pero lo cierto es que Mariola Vargas faltó a su palabra con los medios de comunicación, porque os lo ha contado muchas veces, que el mercadillo iba a volver allí, faltó a su palabra con los vecinos, porque lo dijo en campaña electoral, y ya solo le queda pues volver a faltar a su palabra y hacer, no sé, mandarlo a otro sitio distinto, ¿no? Y además, todo fue fruto de la improvisación. Acordaros de cuando el mercadillo precipitadamente iba a ir a su emplazamiento actual, pero se le llevó al aparcamiento de la ciudad deportiva. En fin, todo ha sido un dislate, una tras otra, ¿no? Un gobernar a salto de mata, como hemos dicho en muchas ocasiones, y que nos vayan superando las circunstancias y vayamos gobernando, pues eso, como podamos, ¿no? ¿Tenéis más preguntas, alguno de los periodistas? No. Si os parece, no sé si queréis cada uno de los portavoces comentar algo a modo de conclusión, por terminar la ronda, no sé si queréis comentar algo más para terminar. Sí, vale. ¿Nada más? ¿Los portavoces no tenéis algo para terminar, alguna conclusión? Si queréis hacer una última intervención cada uno. Repetimos parece. el orden inicial, si quiere empezar Gonzalo, continuar yo y que cierre Bituco. Vale, sí, a modo de conclusión, vaya, no ¿Piensa postillar enrollarnos mucho. alguna? Bueno, pues a modo de conclusión, yo creo que, bueno, ya lo hemos dejado claro. Creemos que desde Más Madrid que este equipo de gobierno va de mal en peor. Hemos visto continuamente la improvisación, la chapuza, de lo que era la gestión, digamos, del día a día del municipio, pero a medida que va avanzando el tiempo, lo que estamos viendo además es los jardines jurídicos en los cuales se mete el equipo de gobierno y luego la deriva autoritaria, cercenando participación vecinal, convocando o no convocando, mejor dicho, los consejos municipales en tiempo y forma, las intervenciones de Mariola en los plenos, donde interviene cuando quiere, sin medida y todo el tiempo que quiere, interrumpiendo incluso a los concejales del pleno. Y bueno, creemos que es el momento que incluso ya por parte de los partidos que forman el equipo de gobierno que hagan una reflexión y que paren esta locura, porque vamos de mal en peor. Todos vosotros que sois periodistas, que estáis metidos en la política municipal y en el día a día del municipio, lo estáis viendo. No hay semana que no haya una polémica, que haya un escándalo por parte de decisiones que se toman desde el ayuntamiento. Esto es bastante inhabitual en un municipio y desde luego no puede convertirse en una costumbre que cada semana tengamos un escándalo, una polémica o una metedura de pata del equipo de gobierno que además ni siquiera luego se asumen responsabilidades políticas. Hablemos de festejos, hablemos de Hacienda, hablemos de servicios sociales, de todas las áreas. Siempre hay algo. Bueno, creemos que ha llegado ya el momento de poner fin a esto y desde luego que nuestro municipio no esté continuamente saltando las agencias de noticias y en los medios de comunicación por escándalos y lo que nos queda todavía por salir. Recordemos que todavía hay algunos procesos judiciales en temas de corrupción que tienen que salir, en el cual Villalba está incluida. Y desde luego esto no puede seguir así. Esa es la conclusión final que hacemos desde Más Madrid. Parte de nuestro grupo de Unidas por Collado Villalba, donde estamos, como sabéis, concejales de Podemos, Izquierda Unida y Cambiemos, lo que tenemos claro es que la actitud de la alcaldesa con respecto a este asunto ha perjudicado gravemente al comercio local, especialmente de la zona de la Plaza de los Belgas. No nos explicamos el por qué. Parece perjudicar a todas las partes, incluido al propio ayuntamiento, con sentencias vergonzantes como esta. Pero lo que queremos subrayar sobre todo hoy es que la sentencia declara que la alcaldesa vulneró la Constitución. Y esto nos parece de una gravedad suma. Nosotros entendemos que en democracia no caben dictadores ni sheriffs
y que esto requiere una dimisión inmediata de la alcaldesa y si no, que el equipo de gobierno, los apoyos que tiene el Partido Popular, tomen cartas en el asunto. Nosotros seguiremos trabajando como hasta ahora y desde luego pues esperemos que no sea a través de la vía judicial, que también tendremos que transitar de nuevo si no entra en razón el equipo de gobierno y la alcaldesa. Y nada, no tenemos más que declarar. Bueno, pues nosotros, en línea con lo que han dicho los dos compañeros que me han precedido en este último turno, en este minuto de verdad, creo que daríamos un buen ejemplo, ha quedado claro en nuestras 3 intervenciones, daríamos un buen ejemplo a los villalbinos y a las villalbinas si cumpliésemos rápida y diligentemente la ley. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Cumplir rápida y diligentemente la ley, hacer caso a la sentencia. Y cuanto antes volver a una senda de normalidad y no de la anormalidad en la que estamos envueltos en la gestión de este equipo de gobierno desde el comienzo de los trabajos de esta corporación. Creo que ha tenido la alcaldesa una excelente oportunidad hace unos días con una crisis de gobierno provocada por la salida de Inés Berrio de haber hecho una remodelación del gobierno en consonancia con las necesidades, sobre todo para tratar de no seguir incidiendo y seguir metiendo la pata en todas las áreas, como hemos relatado en nuestras intervenciones, y haber hecho una crisis más profunda que la que hizo y que ella misma ha anunciado, por cierto. Dijo algo así como, bueno, seguramente tendremos que volver a hacer remodelaciones, pues haber empezado por ahí, haber empezado haciéndolas cuanto antes. Yo creo que en política hay que tratar de asumir responsabilidades. Bueno, yo, permitidme abusar del lenguaje, diría que en este caso deberían de asumir las irresponsabilidades que están produciendo en su gestión y efectivamente una buena forma de asumir esas irresponsabilidades son las dimisiones. Es como en política se pagan, digamos, las irresponsabilidades con dimisiones. Y bueno, ya veremos otras derivadas que irán apareciendo, que algunos de vosotros habéis mencionado en vuestras preguntas. Sean cuales sean esas derivadas de toda esta situación que aparezcan, nos tiene que pillar, como hemos dicho, creo que los 3 portavoces, trabajando. Nosotros estamos trabajando desde el comienzo de esta corporación y seguimos haciéndolo para precisamente esas nuevas circunstancias que van apareciendo, responder a ellas con firmeza y sobre todo responder tratando de que los beneficiarios de todo este trabajo sean los que pagan todo esto, los vecinos y las vecinas de Collado Villalba, los empresarios y empresarias de Collado Villalba y los comerciantes de Collado Villalba, en definitiva, los villalbinos y las villalbinas. Muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestras preguntas y estamos a vuestra disposición, como siempre, para lo que queráis. Gracias también a mis compañeros y voy a decir una cosa, gracias a Cristina, que ha sido la que ha montado esta sala de Zoom, una miembro de nuestra, muy joven por cierto, de nuestra Comisión Ejecutiva Local del PSOE y que se ha preocupado de dar apoyo técnico a todo esto. Y Eva, magnífica tu moderación, gracias también a ti.